Estamos en la clase número 7 de la materia de hermenéutica de la Escuela Bíblica Esdras. Espero que en este día nosotros podamos hacer un recorrido hermenéutico y podamos ver un ejemplo donde podamos abarcar todos los pasos de una manera práctica y les sirva de ejemplo también para el trabajo que tienen que realizar. Vamos a estar tocando el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 versos 1 al 7 y yo le recomendaría que con calma después pueda leer y repasar esta clase y con sus anotaciones también pueda revisar el trabajo que va a estar realizando. Vamos a tomar un tiempo de oración. Señor Dios, muchas gracias por este día. Permite que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón y que tu palabra sea revelada. Independientemente de ser una clase, pedimos que también sea de edificación a nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía que vamos a estar viendo 2 de Timoteo capítulo 2 versos 1 al 7. Si pueden tener dos versiones o tienen Biblia digital, podrán tener más de dos versiones al mismo tiempo y verificar en las versiones las diferencias que hay en el lenguaje y las palabras que utiliza. Es muy importante que nosotros cuando vamos a hacer este trabajo hermenéutico, independientemente de que es un estudio y es un pasaje o unos versos que vamos a profundizar, es importante que tomemos un tiempo para que nos preparemos espiritualmente. Es importante que leamos 1, 2, 3 ocasiones el pasaje y que también hayamos leído, si es posible, todo el libro, en este caso la carta, de principio a fin. Que lo leamos de esta manera porque así se escribieron las cartas y así tenemos que leerlas. Recordemos que la Biblia no fue escrita con divisiones, ni capítulos, ni versículos y menos títulos antes de cada capítulo o de ciertos párrafos. Eso se puso cuando se hicieron las traducciones y entre una versión y otra versión, una traducción y otra traducción, puede cambiar la división de los versos o los títulos que se ponen. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Procuremos leer entonces toda la carta de corrido, varias ocasiones. Y después el pasaje que nosotros vamos a tener en estudio 1, 2, 3 veces. Recordemos en general los pasos que seguimos para tener un recorrido hermenéutico. Primero, tenemos que comprender el texto en su contexto. Segundo, medir la anchura del río a cruzar. Sobre todo nos enfocamos también en las diferencias al final. Y el paso 3, cruzar ese puente de principios. Aquí vemos las similitudes y sacamos los principios teológicos. Y cuarto, comprender el texto en nuestro contexto y aquí es donde nosotros también vamos a aplicar. Leamos entonces 2 de Timoteo 2 versos 1 al 7 en versión Reina Valera 60. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Empecemos con el paso 1, comprender el texto en su contexto. Y para eso vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ir desglosando lo que el pasaje nos dice. Y vamos a centrarnos en lo que la Biblia dice. En algunas partes únicamente vamos a utilizar ayudas externas, pero más vamos a concentrarnos en lo que la misma Biblia dice. Primero debemos escribir
después de haber leído varias ocasiones, ¿cuál es la primera impresión o las primeras impresiones que yo tengo del libro? Del libro de Segunda de Timoteo. Y bueno, el libro habla sobre Pablo dejándole instrucciones a Timoteo, diciéndole cómo debe portarse y también abriendo un poco su corazón a Timoteo, diciéndole cómo se siente en esos momentos. Es una carta muy personal. eh, y en el pasaje que nosotros vimos, pues nos está hablando de que lo mismo que él ha aprendido lo debe enseñar. Eso es lo que tengo como primeras impresiones. Ya después de tener nuestras primeras impresiones, puede ser un poco más amplio de lo que hemos descrito ahora, pero usted pone las primeras impresiones. Luego va a hacer un análisis gramatical. Esto es, al pasaje lo va a ir dividiendo, va a ir separando algunos elementos para que pueda entender mejor el mensaje. Primero empezamos buscando los verbos principales. Recuerde que los verbos en imperativo nos marcan el centro de ese mensaje y debemos de poner mucha atención en esos verbos principales. Y yo encuentro en el pasaje el verbo esfuérzate o fortalécete. Recuerden que podemos encontrar también, dependiendo las versiones, que se traduce con otra palabra. Del verso 1 dice esfuérzate. Este es el verbo que yo encuentro. También me dice en el verso 2 encarga o encargar, es el verbo. En el verso 2 también dice enseñar. Verso 3 sufre, de sufrir. Militar en el verso 4, aquel que milita. Agradar en ese mismo verso. En el verso 5, luchar. En el verso 6, participar, trabajar. En el verso 7, considerar. No es necesario que pongamos todos los verbos. Para mí los más importantes fueron esforzarse, has oído, encarga y enseña. Y debemos de buscar también la conjugación de estos verbos. Si usted tiene una Biblia interlineal o una Biblia digital que tiene interlineal, pues va a ser mucho más fácil que haga este trabajo. Pero si no, podría encontrar entonces que un verbo está en presente, pasado, futuro, si es singular o plural, masculino, femenino, etcétera, según cómo esté conjugado. Pero encontré el verbo esfuérzate o esforzarse y aquí en este pasaje se encuentra en un presente pasivo, es imperativo y está en la segunda persona del singular. O sea, tú en el original no dice esfuérzate porque sería activo. Y aquí nos dice que el verbo es un pasivo. Entonces, la palabra también traducida para esforzarse es fortalecer. Entonces, no es esfuérzate, no es algo que tú haces, sino que alguien te hace a ti. Entonces, alguien te está esforzando o alguien te está fortaleciendo. Sé fortalecido sería la traducción correcta. Has oído, que es un aoristo activo, eso sí es algo que él ha hecho, es un indicativo en la segunda persona del singular. Aoristo quiere decir que es un pasado también. Encarga, también encontramos en el interlineal que es un aoristo medio indicativo, segunda persona del singular. Y esto de media, voz media, quiere decir que hace y recibe la acción. Tú lo haces y también lo recibes. Enseñar. Esto es un infinitivo. Esto es el verbo sin conjugar. Es un aoristo activo infinitivo. Recordemos que en griego no es exactamente igual que en español. La conjugación es un poco diferente. Pero si ustedes tienen esta herramienta, les sería muy útil para conocer las acepciones, el significado o la conjugación exacta que tienen los verbos. Después de haber encontrado los verbos, nosotros también buscamos los conectivos lógicos. Y también para eso ya tenemos una tabla que ustedes deben tener impresa
y usarla. Bueno sería que se aprendieran muchos de esos conectivos, los más comunes. Dentro de los conectivos lógicos no voy a poner todos porque sería muy amplia la lista, pero buscamos aquellos que nos dan cierto entendimiento en el pasaje y encuentro pues. Ese conectivo pues es un conectivo de resultado o conclusión lógica. Encuentro también ante, que no es, bueno, se puede utilizar como un conectivo, pero es una preposición. También se utilizan dentro de los conectivos. Encuentro para, que es un conectivo de propósito. Encuentro el conectivo también, que es un conectivo de comparación. Me va a decir que algo es también como. Encuentro el conectivo precisamente como, que es un conectivo lógico de condición. Cuando terminamos de encontrar los conectivos, también podemos ver cuántas veces se repiten esos conectivos. Encontramos también las figuras retóricas. Esto lo veremos un poco más a detalle en próximas lecciones. Pero buscamos las figuras retóricas más comunes. Por ejemplo, yo encuentro que empezando a leer, Pablo llama a Timoteo hijo mío, pero sabemos que no es su hijo. Entonces lo que está utilizando ahí es un modismo de filiación, haciéndolo muy cercano como si fuese su hijo en el capítulo 2, verso 1. ¿Y qué es lo que significa este modismo de filiación o esta expresión hijo mío? Realmente no es su hijo, pero le está llamando hijo por cariño, como de un padre hacia un hijo, como un ministro mayor a un ministro joven y apreciado, en este caso por Pablo, porque le ha visto crecer en su ministerio y al mismo tiempo es un apóstrofe que separa o se inserta dentro de el verso que se está leyendo dentro de la oración entre el pronombre tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Bien podía haber dicho tú, esfuérzate, pero utiliza esa expresión de hijo mío como un apóstrofe incluido ahí. Encontramos también otra figura retórica o literaria, que es el símil, cuando dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en el capítulo 2, verso 3, ese símil quiere decir que al igual que un soldado sufre en campaña y preparándose, así debe Timoteo también pasar por dificultades para enseñar a otros. En este mismo verso encontramos una metáfora cuando le llama a Timoteo soldado de Jesucristo. Timoteo no es un soldado, y menos un soldado de Jesucristo. Es una expresión para llamar al misionero o al servidor de Cristo. No es un soldado, pero se le llama soldado de Jesucristo, aunque realmente es un obispo o un servidor o un pastor. La diferencia entre el símil y la metáfora es que el símil va a utilizar un conectivo, un conector. Es el cómo. Entonces, siempre que ustedes vean ese cómo, está hablando de un símil. La metáfora es directa. No está diciendo, tú eres un siervo como si fueras un soldado. Directamente le llama soldado, pero no es un soldado. La metáfora es directa, en cambio el símil utiliza el conectivo como para establecer el comparativo. También, como vemos que hay varias frases que son símil y metáforas cuando habla del atleta, en este caso del soldado, cuando habla del labrador. Entonces, todo ese lenguaje, varias metáforas, varias frases que tienen un símil, nos está diciendo que también bastante de ese pasaje es un escrito alegórico, que por medio de esas figuras que está utilizando nos va a dar un verdadero mensaje o significado de las palabras. Aparte de las figuras, también podemos poner nuestra atención en las palabras repetitivas. Y esto nos va a indicar
donde el autor está poniendo un énfasis. No siempre es el tema principal, pero sí está poniendo un énfasis en esa idea, en esas palabras que están repitiendo. Por ejemplo, las palabras repetidas. No son muchas aquí en este pasaje, pero encontramos luchar dos veces en el capítulo 2, verso 3 y en el capítulo 2, verso 4. Encontramos entonces luchar. Quiere decir que está poniendo énfasis en esa palabra que la repitió dos veces. Encontramos soldado igual dos veces en el capítulo 2, verso 5. Y así podemos encontrar varias palabras dependiendo del pasaje que vayamos estudiando. En este caso es un pasaje corto y no hay mucha repetición de palabras. Después buscamos precisamente las palabras claves, no solamente las que se repiten, sino las claves que nos dan un significado o que están enfocando para que nosotros veamos el significado central de ese pasaje. Por ejemplo, palabras claves. Yo encontré esforzarse y allí buscamos su significado en griego o su definición y podemos ver las acepciones de esa palabra para tener un mejor entendimiento. Vamos profundizando de poco a poco. Entonces, esforzarse es endunamú, la palabra en griego, y quiere decir apoderar, o en este caso conjugado sería apoderarse, dar fuerza, esto es tener fuerza o tomar fuerza, fortalecerse, fortalecer es la acepción, o la palabra oír, lo que has oído, entonces, pero el verbo es oír y la palabra es acuo. Y nosotros aparte vemos que las acepciones son oír, entender lo que has entendido, lo que has escuchado, es llegar a oír, obedecer también lo que has obedecido. Entonces eso nos abre un poco más el entendimiento en esas palabras. Pero también encontré, estos son verbos, pero luego encontré palabras que son claves, que yo vi que nos están identificando en algo, sobre todo el verso 1 y 2 que estaremos nosotros analizando más a profundidad. Y encontré la palabra testigos. Y la palabra en griego es marturón. En el diccionario Strong lo encontramos con sus acepciones y su raíz, que es martus, la raíz. ¿Y qué quiere decir esto? Es la raíz de mártir. Eso es un testigo, como un mártir. Alguien que da testimonio. Entonces nos amplía el conocimiento. Y también en el diccionario teológico encontramos ahora que testigo, en el diccionario de André, quiere decir mártir. Es el que demuestra la verdad de un hecho en el Nuevo Testamento. Y tenemos dos grupos distinguidos de testigos. Los apóstoles, que presenciaron el hecho de la resurrección de Jesucristo, divulgaron el hecho con muchas pruebas irrefutables, nos dice 1 Corintios 15, hablando Pablo, ¿no?, acerca de esto. Y también vemos a esos testigos, segundo, como los convertidos por los apóstoles, que aunque no hubieran tenido el privilegio de ver al Señor resucitado, aceptaron las pruebas que les presentaron y comenzaron a proclamar el mismo hecho como el fundamento de su predicación. Por este testimonio, no pocos hermanos fueron sometidos al suplicio por los romanos. A partir de ahí, testimonio comenzó a ser también sinónimo de martirio. Encuentro la palabra encargar, tienen ustedes ahí ya en su pantalla la palabra en griego y sus acepciones. Pero para mí es importante esta siguiente palabra, enseñar. Porque dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, ante muchos mártires, ante muchos que contemplaron el hecho y ante muchos que recibieron esa predicación y la han creído aunque no vieron ellos porque son discípulos de segunda generación, pero ellos son testigos. Y lo que has oído ante ellos, esto debes también enseñar. Y es la palabra didasco. Entonces lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo es que enseñe. Didasco, que quiere decir no solo enseñar, sino instruir, aprender, capacitar. Es una traducción que se utiliza para el español. Entonces, didasco
va más allá de solamente mostrar algo o que se aprendan algo. Es la palabra instruir y esto lleva todo un proceso. Entonces, eso es lo que le está pidiendo. Y luego encuentro la palabra fieles. ¿A quienes les debe enseñar? A estas personas que son fieles, y utiliza en griego la palabra pistos, que quiere decir que son personas dignas de confianza, confiables, fidedignos, una persona fiel, una persona que cree, un creyente de verdad. Entonces nos damos cuenta hacia dónde nos va dirigiendo la enseñanza de estos versos. Y luego dice que estas personas sean idóneos para enseñar también a otros. Y esa palabra idóneos es hikanos, que quiere decir semejantes a o llegar a ser como competentes, amplios o apropiado, que sean personas de fiar, eso es idóneo, que también sean competentes, dignos. Entonces nos da un entendimiento mucho más amplio de esas personas que son fieles e idóneas para que enseñen también a otros. Después que hemos encontrado las palabras claves, también buscamos palabras que tengan un significado teológico. En algunos pasajes pueden haber más. No vamos a tomar todas las palabras, sino aquellas que son tal vez relevantes para el mensaje que el pasaje en estudio nos está mostrando como el significado central. Y yo encontré la palabra gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa es una palabra teológica. Quiere decir que necesitamos un entendimiento. También buscamos esas palabras que si no las explicamos no se entendería el mensaje de ese pasaje que estamos leyendo o en estudio. Y si lo queremos compartir, pues menos, ¿verdad? Entonces encuentro la palabra gracia. Y gracia en hebreo es geset, en griego charis o charis, y en latín gratia. ¿Y qué quiere decir esta gracia que encontramos ahí? Es un favor inmerecido concedido por Dios a la raza humana mediante la gracia. Al hombre se le capacita para que comprenda, acepte y disfrute de inmediato de los beneficios del plan de la salvación. Tenemos ahí un pasaje, Efesios capítulo 2, verso 8, 9, y nos va a hablar acerca de lo que es gracia. En un diccionario teológico o en un diccionario bíblico a veces podemos encontrar estas palabras, podemos profundizar más en ellas o solamente buscar la definición. Y por ejemplo, gracia también dice que el objetivo de la gracia es doble: salva al hombre del pecado y segundo, limita la acción de éste llevando al hombre a vivir en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia, según enseña el apóstol Pablo, obra mediante la fe. Muy importante es que cuando nosotros busquemos en alguna ayuda externa a la Biblia, nosotros pongamos la fuente, la referencia de dónde lo estamos sacando y al final podamos poner esas referencias. Eso es muy importante para darle el crédito a los autores. Enseguida, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7, podemos tal vez hacer un trabajo más dedicado, si nosotros queremos, encontrando cómo está el pasaje, haciendo un análisis gramatical. Empezamos a buscar los sustantivos acerca de Dios, los sustantivos comunes, los verbos, los adjetivos, los adverbios, las conjunciones, las interjecciones, los artículos, los pronombres. Y con colores podemos separar cada uno de estos. Utilizar colorimetría y los separamos, un color diferente para cada uno. Y ustedes pueden ver en la pantalla, así podríamos hacerlo en español y teniendo el interlineal griego. Entonces, cada color identifica gramaticalmente cada palabra. Por ejemplo, tú, ¿qué es? Un pronombre. Está refiriéndose a Timoteo, pero ahí le dice tú. Pues es un conectivo. Hijo, que es un sustantivo.
mío es un adjetivo. Y así vamos encontrando en todo el texto con colores, con colorimetría, separando cada palabra y asignando la función que tiene dentro de la oración y dentro del párrafo que nosotros estamos estudiando. Cuando hicimos esto, bueno, esto es si ustedes quieren tomar un poco más de tiempo para hacerlo. Pero es muy útil para que nosotros entendamos quién es el sujeto. También podemos hacer una estructura y ver cuál es el complemento, el objeto directo. Podemos hacer el análisis gramatical viendo también las oraciones principales, las oraciones secundarias, las oraciones subordinadas. Pero en este caso no haremos todo eso. Finalmente, en este punto, estamos con herramientas y en posición para decir qué significó el texto para la audiencia original. Entonces, ¿cuál es ese significado para los primeros oyentes? En este caso, Timoteo. Que Timoteo debía animarse en su ministerio por la gracia de Jesús que había recibido. En este caso, habla de la salvación. Y él, como responsable ahora de iglesias, debía capacitar a personas, a diáconos, a líderes, a pastores que fueran dignas, que pudieran continuar enseñando a otros la misma verdad, el mismo evangelio de la gracia de Jesús que habían recibido. Pasemos al paso 2. Y nos indica que debemos medir la anchura del río a cruzar. Y aquí vamos a ver las diferencias en su libro de texto que estamos llevando. Ustedes lo encuentran en el capítulo 5. En el punto 1 al 3 pueden ver lo que el mismo libro dice, primeramente de manera general, luego consultar ayudas externas para ampliar la información. Hasta acá solamente hemos utilizado algún diccionario, algún interlineal, pero no hemos profundizado buscando en otros materiales externos. Solamente ha sido para poder comprender el texto. Pero en este paso 2 vamos a poder utilizar algunas ayudas externas. O es necesario en algunos momentos utilizar más las ayudas externas. Volvamos entonces al pasaje. ¿Quién es el autor bíblico? Y este autor bíblico, el mismo libro nos los dice. Pablo es el autor de la segunda carta a Timoteo o epístola a Timoteo. Y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué dice el libro del autor? O sea, segunda de Timoteo, ¿qué nos dice acerca del autor? Y para eso necesitamos leer toda la epístola, toda la carta. Y nos dice que Pablo es apóstol de Jesucristo y ha servido a Dios desde sus mayores con limpia conciencia. En el capítulo 1, verso 3, es importante que pongamos los versos donde lo encontramos. También que ama a Timoteo y ora por él y desea verlo en el capítulo 1, verso 4. Que está preso por causa del Evangelio, pero que está dispuesto a soportar todo por amor a los hermanos para que ellos sean salvos. En el capítulo 1, verso 8, capítulo 2, versos 9 al 10. También que Pablo se preocupa por Timoteo y por la iglesia para que estén preparados y no se dejen llevar por quienes predican un evangelio diferente. Finalmente, Pablo tiene una amistad estrecha con Timoteo y aún le encarga cuestiones muy personales. ¿Cuál es el ministerio de esta persona que escribió? Bueno, Pablo es un apóstol, misionero del primer siglo a los gentiles. Estamos hablando acerca del autor, pero también podríamos hacer lo mismo, o lo vamos a hacer enseguida, con el receptor de la carta. ¿Cuál es la fecha en que se escribió esta epístola? En algunas ocasiones el mismo libro nos da referencias acerca de la fecha, pero en otras ocasiones no. Y podemos consultar entonces alguna Biblia de estudio o algún comentario bíblico, algún libro de introducción al Antiguo o Nuevo Testamento, libros que nos den estos datos, pero no los vamos a utilizar para comprender el pasaje,
o el texto que estamos nosotros estudiando, solamente para tener las herramientas alrededor de ese pasaje que tengamos mejor comprensión de él. Así, en un comentario, el de Ceballos, encuentro que Pablo pudo ser detenido en Nicópolis y llevado preso otra vez a Roma, donde escribió segunda de Timoteo entre el 67 y 68 después de Jesucristo. Entonces ya vimos la fecha, entre 67 y 68. Tenga cuidado porque también algunos comentarios, algunas introducciones pueden variar un poco en la fecha, un año, y esto es de acuerdo a sus fuentes también y otros libros que ellos consultaron. Pero para nosotros es una referencia para contextualizar en qué momento se da este mensaje y cuál es el mensaje real que quiere dar el texto. Buscamos en la epístola quién es la audiencia bíblica, qué dice el libro acerca de esos destinatarios o el auditorio. Y bueno, Pablo está escribiendo a Timoteo, entonces el destinatario original es Timoteo, aunque también son recomendaciones que él tiene que realizar con la iglesia y con otros líderes. Indirectamente también va dirigida a esos líderes o a esa iglesia. Timoteo, que es el destinatario, se encuentra en Éfeso, donde Pablo había hecho su centro misionero para Asia y donde había impactado la sociedad de aquel lugar, como nos dice Hechos 19:27, a tal punto que había conmocionado el entorno económico, religioso y hasta político del lugar. Hablemos de el auditorio indirecto, que sería la iglesia entonces de Éfeso, donde estaba Timoteo, y conozcamos un poco a la iglesia, ¿no? Y también sería bueno entonces haber leído Primera de Timoteo y haber leído la carta a los Efesios para tener un entendimiento completo de este pasaje que nosotros estamos viendo. La iglesia de Éfeso tenía algunos problemas porque algunos enseñaban doctrinas diferentes, presentaban atención a fábulas y genealogías interminables, y por su trasfondo grecorromano querían ser intelectuales, querían ser doctores en la ley, pero entendiendo mal todo, lo único que hacían era desviar a los demás de su fe. Nos dice 1 de Timoteo 1, del 3 al 7. Mire qué importante es haber leído entonces 1 de Timoteo. Habían problemas de divisiones por motivo de la fe y la doctrina, y algunos se consideraban más importantes que otros en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Y entonces no se dejaban gobernar o no querían estar bajo gobierno de la iglesia ni de Cristo. Y al parecer el sometimiento era un problema en el carácter de la iglesia. Por lo que tratan ampliamente este tema en el capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Seguían en la vanidad de sus pensamientos. Eso nos dice Efesios capítulo 4, versos 1 al 6, versos 15 al 17. Y les costaba separarse de la vida mundana. Pensaban, por tanto, que la salvación se lograba por medios como el conocimiento, recuerden su influencia griega, ¿no? Por lo que Pablo expone que es por medio de Cristo, y recuerden el mensaje de Efesios, la unidad y la salvación o la obra de la salvación por gracia, por la fe en Cristo, y todo va a marcar Efesios en Cristo, en Él, en Cristo, vez tras vez. Pablo entonces en Efesios les está diciendo que busquen la verdadera vida en el Señor y que tengan unidad. Eran personas, por otro lado, también dispuestas a aprender, a recibir la enseñanza, estaban abiertas. Pablo estuvo con ellos después de ser rechazado por los judíos de la sinagoga de Éfeso por espacio de 2 años en un lugar hecho o exprofeso. Para eso lo utilizaban para estudio, que era la escuela de una persona llamada Tirano. Hechos 19, verso 8 al 10, nos da las bases de esto. Habiendo conocido al autor, habiendo conocido al auditorio, principalmente Timoteo y Pablo, y la iglesia
indirectamente de Éfeso, podemos también ver qué relación había entre el autor y la audiencia. Y vemos que entre Pablo y Timoteo había una relación muy estrecha, porque Pablo conoció a Timoteo en el segundo viaje misionero y dieron buen testimonio de él los hermanos de la iglesia. Entonces le llevaron en su viaje misionero y le acompañó a partir de ahí. Hechos 16 nos narra acerca de este viaje, el segundo viaje misionero, y cómo conocen a Timoteo. También esta iglesia fue un apoyo para Pablo cuando fue echado de la sinagoga. En la misma epístola encontramos la razón del escrito. Y la razón es porque Pablo se encontraba abandonado por los hermanos. Dice que solamente Lucas estaba con él en 2 Timoteo 4:11. Esta vez él tenía poca esperanza de escapar de la condenación por Roma como el primer encarcelamiento y procuraba dar instrucciones a Timoteo para que él continuara enseñando lo mismo que recibió del Evangelio. Lo que escuchó de la predicación de Pablo y de las enseñanzas de Pablo, él debía seguir enseñando lo mismo. Y esto es para que la iglesia estuviera preparada en la palabra para toda buena obra, nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15 al 17. Y también porque estaban entrando enseñanzas y personas que encubiertamente enseñaban doctrinas erróneas. Aparte de la razón por escribir la epístola, también hay una razón para escribir ese texto que está en estudio, ese pasaje que nosotros tenemos en estudio. Y eso es lo que estamos ahora nosotros descubriendo. Bueno, para tener el panorama completo, vamos a ver el contexto histórico-cultural en el que se desarrolla esta carta y en el que se escribe ese pasaje específicamente que nosotros estamos estudiando. Y en el contexto, nosotros vamos a ver el contexto histórico, social, religioso, político, económico, geográfico. Podemos ahondar en esto, pero realmente no estamos haciendo un comentario. Lo que estamos haciendo es un recorrido hermenéutico. Y vamos a encontrar todos estos contextos dentro del contexto histórico-cultural. Y para eso podemos buscar en un diccionario, en algún comentario, en alguna introducción. Encuentro en el Diccionario Bíblico Arqueológico de Pfeiffer que Éfeso era una ciudad mediterránea que atraía por su importancia política, económica, religiosa, pues el gobernador romano residía ahí. Era como la capital de Asia. Era centro principal del culto de Diana y Artemisa, o sea, religiosamente era importantísimo, era el más importante en cuanto a culto religioso. Económicamente también era importante, porque era un puerto que unía el mar Egeo con Éfeso por medio del río Caister. Y de acuerdo a Barry J.D., era la tercera ciudad en el Imperio Romano con una población aproximada de 250,000 habitantes. El conflicto religioso y económico se hizo patente en Éfeso cuando Pablo llegó con el Evangelio y muchos creyeron en Jesús porque los plateros quisieron echar a esos nuevos creyentes esa nueva enseñanza y a Pablo. Esa nueva religión la quisieron echar para no perder sus ganancias económicas. Al mismo tiempo que decaía la religión, decaía también su ganancia económica. Eso nos narra Hechos 19, verso 24 al 27. Y la primera vez que llegó Pablo a Éfeso, dejó a Priscila y Aquila, una pareja que habían estado trabajando con él también en Corinto, personas de mucha confianza, y las deja ahí en este lugar de Éfeso. Eso nos narra Hechos 18, versos 19 al 21. Y allí conocieron a Apolos, donde también le llamaron y le instruyeron acerca de la palabra del Señor. Entonces vean, hasta este momento que estamos conociendo de Éfeso, vamos viendo también algo diferente acerca de ellos, qué personas estuvieron ahí. Sería también importante
que leamos Hechos para saber cómo surgió esta iglesia. También vimos en Hechos cómo Pablo y Timoteo se conocieron. También es importante porque vemos los sufrimientos de Pablo en Hechos y también le va a recordar Pablo a Timoteo que él es testigo de esos sufrimientos que ha padecido. Entonces, podemos unir primera, segunda de Timoteo, Éfeso, parte de Hechos, y tenemos una comprensión total del texto que nosotros estamos estudiando. Ahora, vamos al contexto literario y vamos a ver qué género literario tiene este libro. En este caso, es una epístola, una carta. Ese es el género. Y puede haber un subgénero dentro de este mismo libro. Puede ser que la carta contenga poesía, contenga otros géneros, apocalíptico. En este caso es una carta pastoral, donde da instrucciones personales. Es didáctica al mismo tiempo. Es una carta que está escrita desde la prisión. Entonces vamos conociendo varias cosas acerca del género y los géneros presentes dentro del libro. Entonces, esta carta epistolar tiene un carácter pastoral y didáctico. Para comprender mejor el pasaje en estudio, sería importante que nosotros comparemos 3, 4, 5 versiones o 2 versiones que sean diferentes y que nos den más luz acerca del pasaje. Esto nos ayuda cuando no tenemos herramientas para entender el griego o el diccionario Strong o algún diccionario digital o biblioteca digital. Podemos comparar 2 o 3 versiones y nos va a ayudar mucho para el entendimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la Reina Valera 60, la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, podemos tener tal vez la textual, podemos tener la Biblia de las Américas, no sé, varias versiones que nos ayudan a tener un mejor entendimiento. Y por ejemplo, vamos al verso 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en la Reina Valera 60. En la nueva versión internacional dice, así que tú, hijo mío, fortalécete. Cambia la palabra en lugar de esfuérzate por fortalécete. Por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Nueva traducción viviente dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y si nosotros vemos, cambia poco, pero puede darnos un poco más de luz acerca del pasaje en estudio. Vamos al verso 2. En el verso 2 dice en la Reina Valera 60, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Se acuerda que nosotros fuimos también marcando algunos verbos, algunas palabras claves? En este caso yo marqué algunas ideas también que van cambiando entre una versión y otra. En la nueva versión internacional dice lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Si se da cuenta que aquí nos da una idea mucho más amplia de ciertas partes del verso. Por ejemplo, cuando dice que va a encomendar a creyentes dignos de confianza y que estos a su vez estén capacitados. En la versión 60 dice que sean idóneos. Cuando dice que entonces en nueva versión internacional que sean de confianza y capacitados para enseñar a otros, está poniendo más requisitos y también mayor compromiso de la persona para identificar o seleccionar a esas personas que les va a enseñar y que van a continuar con la enseñanza. En la nueva traducción viviente dice el mismo verso 2, me has oído enseñar verdades. Entonces vea lo que escuchó Timoteo, verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Esta parte me gusta mucho, ¿no? Le da la seguridad de que lo que él escuchó es verdad. Y lo que ha recibido debe tener la seguridad que es verdad. Entonces, él no puede enseñar algo diferente que lo que ha recibido.
Y dice el mismo verso donde estamos, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otras. ¿Qué es lo que van a transmitir? Las mismas verdades que escucharon de Timoteo y Timoteo escuchó de Pablo que enseñaba a otros creyentes. En el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y marqué sufre penalidades. En la nueva versión internacional no dice sufre penalidades, sino comparte nuestros sufrimientos. Y aquí ya Pablo se está incluyendo dentro de esos sufrimientos. No le está diciendo solo que Timoteo sufra, sino que también ellos han sufrido. Pablo y otros ministros han sufrido esas penalidades. En la nueva traducción viviente nos hace un comparativo en cuanto al carácter de esa persona que está sufriendo. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Está diciendo, yo he sufrido, pero he soportado. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Sufrir y soportar también de la misma manera. Así hacen los soldados de Jesucristo. En el verso 5, en los siguientes versos solamente veamos lo que está subrayado. Verso 4. Está diciendo que aquel que milita no se debe enredar en negocios de la vida. Porque, ¿qué es lo que quiere? Agradar a fin de, ahí tenemos un conectivo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ve aquí, a fin de agradar. Y en NBI dice, porque quiere agradar a su superior. Y en Nueva Traducción Viviente dice, agrada al oficial que lo reclutó. Entonces, esa idea es similar. O en el verso 5, cuando nos habla del atleta que lucha, ¿se acuerdan que marcamos ese verso? Lucha como, ahí tenemos un conectivo, lucha como atleta, es coronado, recibe una recompensa, pero dice de qué manera lo debe hacer, lucha legítimamente. En la NBI dice según el reglamento y en Nueva Traducción Viviente siga las reglas. Esto hacemos en cada uno de los versos que tenemos en estudio. Por eso no son pasajes muy amplios los que estamos estudiando. Y también cuando hacemos esa interpretación hermenéutica debemos tener cuidado en esto de que no sean pasajes demasiado amplios. Teniendo este cuadro comparativo de las tres versiones, entonces podemos ver las similitudes de las versiones. Por ejemplo, en 2.5, la lucha legítima conforme al reglamento o las reglas, siendo palabras poco distintas, pero tienen el mismo sentido. En general, las versiones son muy similares. Por ahí una que otra tiene alguna diferencia. Ahora, veamos precisamente las diferencias. En NBI y Reina Valera 60, en el 2.3, encuentro que tiene el sentido de invitar a participar lo mismo que Pablo, los apóstoles o los testigos, y que Jesucristo también. ¿A qué lo invita? A participar de los sufrimientos. Y en Reina Valera 60 parece que solamente le está diciendo que debe pasar o buscar esos sufrimientos. Hay una diferencia. Uno le está diciendo que sufra y otro que comparta con ellos el sufrimiento. Son parte del mismo ministerio, pero también de las mismas tribulaciones. También en Reina Valera 60 y NBI utiliza la palabra similares como encargar o encomendar la enseñanza a personas confiables. Pero la Nueva Traducción Viviente dice que se debe enseñar verdades. Y ya nos pone entonces un parámetro que enseñar. Y esas verdades se deben enseñar a otras personas que sean dignas de confianza y que estén capacitando. Y entonces esto nos da más luz sobre el proceso del capacitador como del alumno. Se le debe capacitar en las verdades y también en el carácter de esa persona. Y a su vez, el discípulo o el alumno debe replicar esas mismas verdades. Entonces, viendo estas versiones, podemos ver si son ideas diferentes en cada versión o son complementarias. Aquí no veo ideas diferentes.
Yo más bien veo que son ideas complementarias. Después del texto en estudio, es importante que también, habiendo ya leído el libro completo, de corrido, una, dos o las veces que sean necesarias, veamos del pasaje en estudio el contexto inmediato anterior y posterior. ¿Qué es esto? Los versos que están antes y los versos que están después, las ideas anteriores y posteriores. Entonces, en el capítulo 1, Pablo estaba haciendo un encargo personalmente a Timoteo, que permanezca en la doctrina, y expone que hay algunas personas que antes estaban de acuerdo con ellos, pero que se han apartado, le han dejado para enseñar otras cosas, pero hay algunas personas que le han apoyado en todo momento. También dice quiénes han estado en contra de él, pero también quiénes han sido incondicionales. Después del texto en estudio, nosotros tenemos que Pablo presenta su ejemplo y el de Cristo en el sufrimiento, pero también cómo él soportó para que los hermanos alcancen salvación en Cristo Jesús. Eso nos lo dice el capítulo 2, verso 10. También hace ver la diferencia entre los que siguen y los que rechazan la enseñanza, sobre todo en su forma de vida, porque están enseñando herejías. Pero el contexto va más allá que el contexto inmediato, anterior y posterior. Tenemos que ver el contexto circundante, toda la sección. ¿Qué nos dice toda la sección? ¿Qué nos dice todo el libro acerca de lo que estamos estudiando? ¿Qué nos dice toda la Biblia? Y entonces, en la primera carta, primera de Timoteo, Pablo ya había visto el peligro de las falsas enseñanzas judaicas, la hipocresía de la fe, y hace un llamado a vivir una fe verdadera en el capítulo 1, versos 4 al 6. Ahora, nos salimos de la carta de segunda de Timoteo, hemos tocado la primera carta de Timoteo, pero les dije que también podemos ver que otros libros, en este caso que otras cartas, tocan el mismo tema, del mismo autor, en este caso. En Efesios, en esta carta, Pablo ha hecho un llamado constante a la unidad y a reconocer la obra de la salvación por gracia y en Cristo. Esto enfatiza el centro de su enseñanza. Esas son las verdades que él ha enseñado, las verdades que escuchó Timoteo y lo que debe él enseñar. Y también la proclividad de algunas personas a apartarse de esa enseñanza verdadera del Evangelio, de la fe en Cristo Jesús y de la salvación por gracia, y lo único que provocan es contiendas y divisiones. Aparte, no solamente en las cartas de Pablo, sino otros apóstoles, otros escritores, otros libros hablan acerca de este tema. Sí. Por ejemplo, el apóstol Pedro, vemos que hace un llamado a tener cuidado con los falsos maestros, hasta los falsos cristos. Juan también en las epístolas da testimonio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Y hace un llamado a tener cuidado con los anticristos. Hace un llamado a aquellos que viven en la luz, que permanezcan en esa luz y que no caigan en las tinieblas. Aparte de Pablo, también otros escritores hablaron de este mismo tema. Aparte de la segunda carta a Timoteo, vemos que también en la primera carta a Timoteo hablaba. Durante la misma carta o segunda epístola de Timoteo, vemos que se sigue tocando este mismo punto que nosotros estamos estudiando. Así que el texto que nosotros estamos estudiando tiene una relación con el capítulo completo, con el libro, con otros libros bíblicos y con la Biblia. De no ser así, debíamos tener cuidado cómo estamos nosotros haciendo nuestro trabajo hermenéutico. Dentro del contexto circundante,
es bueno que nosotros tengamos un análisis estructural de todo el libro. ¿Qué es esto? Tuvimos que haberlo leído, haberlo estudiado, no buscarlo de comentarios, sino hacerlo por nosotros mismos. Leer la carta varias ocasiones y nosotros mismos hacer la estructura de ese libro. En el caso de Segunda de Timoteo, yo encuentro que la introducción está en el capítulo 1, versos 1 al 5. Y dentro de esa introducción encuentro que hay una presentación y un destinatario. Capítulo 1, versos 1 y 2. Luego encuentro del verso 3 al verso 5 que hay gratitud por la fe real de Timoteo. Luego un segundo punto, una segunda división, encuentro que hay un consejo a un ministro, capítulo 1, versos 6 al 18. Y a su vez, este se subdivide en una ideas o tres ideas secundarias, donde Pablo pide que avive el fuego, capítulo 1, versos 6 y 7. Luego del verso 8 al 12, no te avergüences de dar testimonio. Verso 13 al 18, mantén las sanas palabras. Punto 3 o tercera división, una idea principal también, fortalecidos en Cristo para enfrentar todo, del capítulo 2, versos 1 al 13. Pero mire, aquí es donde está nuestro pasaje en estudio, que es el capítulo 2, versos 1 al 7, que es la primer subdivisión del tercer punto, donde dice encarga la enseñanza a hombres fieles para que siga corriendo. Este es el pasaje que estamos estudiando y está dentro de toda la estructura de un libro. Tenemos que ubicar el pasaje en estudio dentro de ese libro. Enseguida, del pasaje que tenemos en estudio, del verso 8 al 9 en el capítulo 2, encontramos el ejemplo de Jesucristo. Su sufrimiento no detuvo la palabra. Verso 10 al 13, ejemplo de Pablo, soportando por amor a los escogidos todo el sufrimiento. Nuestra cuarta división también es una idea principal. El obrero aprobado y los amadores de sí mismo. Capítulo 2, verso 14 al capítulo 3, verso 17. Y también tenemos una subdivisión. El obrero aprobado usa bien la palabra y no palabrería vacía. Y dentro de esta subdivisión también tenemos otra división, otras dos divisiones. Uno, el obrero aprobado es instrumento útil al Señor y el obrero aprobado huye de las pasiones juveniles. En el punto 4 tenemos una subdivisión, el inciso B, los hombres amadores de sí mismo y su fin. Una tercera subdivisión, manteniendo la sana doctrina. Y esta subdivisión a su vez se subdivide en dos ideas más. Siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de Pablo y persistiendo en las enseñanzas de la salvación. Una quinta división dentro de la epístola son las recomendaciones finales del capítulo 4, versos 1 al 18. Y de la misma manera aquí tengo unas subdivisiones. A, cumple tu ministerio. B, esperando su recompensa. Y a su vez, esta se subdivide en dos. 1. Esperando su recompensa, quienes han estado con Pablo en sus tribulaciones. 2. Esperando su recompensa, el Señor ha estado con Pablo. Y saludos finales del capítulo 4, verso 19 al 21. Habiendo comparado las versiones, habiendo hecho el análisis estructural del libro, ubicando el pasaje que tenemos en estudio, entonces podemos ver cuál es el punto principal que el autor quiere comunicar con este texto. ¿Cuál es el flujo del pensamiento? ¿De qué está hablando? Y entonces escribimos esto con nuestras palabras y de la manera más clara y concreta. Es bueno que escriba, vuelva a leer y entonces ya podrá poner la idea de manera más concreta o quitar aquello que no esté dentro
del flujo del pensamiento. En nuestro pasaje en estudio, nosotros vemos que en toda la epístola, al inicio de la carta, nos dice Pablo que Timoteo tenga una fe sincera, como la tuvo su madre y su abuela, y que avive el llamado o el fuego del don de Dios sin cobardía, sin temor, dispuesto a pasar por aflicciones, como Pablo lo ha hecho, por causa del Evangelio de la gracia de Jesucristo, hasta el día en que el Señor dé la recompensa. Y que piense que la enseñanza es un tesoro que se les ha entregado. O sea, el Evangelio de la salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús, es un tesoro. Debemos preguntarnos, ¿de qué forma el contexto ayudó a identificar el punto principal? Por la repetición de las enseñanzas, las exhortaciones, la repetición de ideas, las exhortaciones, y conociendo la condición y peligros que enfrentaba la iglesia, como la forma en que Pablo se esforzó en el lugar por enseñar, así como su encargo desde la primera carta, nos hace entender la urgencia que tenía de encargar a Timoteo algo tan especial. Máxime que Pablo estaba próximo a la muerte. Y recordemos que en este tiempo la iglesia está en persecución. Faltan pocos años también para que Jerusalén sea destruida y el templo sea destruido. También los judíos no la están pasando bien. Con todo el trabajo que hemos hecho, vamos al pasaje en estudio. Y vamos a hacer ahora un pequeño bosquejo dividiendo las ideas que aparecen en nuestro pasaje en estudio. Por ejemplo, versos 1 al 3 del capítulo 2, yo encuentro que la dedicación de Timoteo a enseñar la gracia que hay en Cristo Jesús y el mandato a capacitar a personas para que continúen con el mensaje o con el ministerio, por lo que deberá sufrir para hacerlo. Pero parece que es una idea bastante amplia todavía. Entonces vamos a resumir esa idea. Siempre procure corregir, resumir, leer y volver a corregir. Se me hace un poco amplia la idea y no muy clara. Entonces vuelvo a pensar y digo, el verso 1 al 3, ¿qué me dice? Es un llamado a enseñar la gracia de Cristo Jesús a pesar del sufrimiento. Esto se me hace una idea más concreta. O, de manera más clara, enseñar lo mismo que aprendió acerca de la gracia de Jesucristo. Versos 4 al 6 nos hablan de ejemplos de esfuerzo para lograr el propósito. Y verso 7 es un llamado a prestar atención al encargo de Pablo. Recuerde que las ideas concretas deben ir en frases cortas de máximo 10-12 palabras. Así que ya tenemos nuestras ideas concretas. Ahora sí hagamos el bosquejo. Vamos a buscar las divisiones principales y subdivisiones. Pero cuando estoy haciendo esto me doy cuenta que en el verso 3 mejor debía ir unido al verso 4. Y entonces, ¿qué hago? Corrijo lo que estaba arriba. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Porque en el verso 3 empieza a hablar de las penalidades como buen soldado de Jesucristo y después sigue hablando de militar como buen soldado de Jesucristo. Y además, recuerden que hay unos conectores. Y encuentro en el verso 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y en el verso 3, tú pues, sufre penalidades. Parece entonces que la idea está dividida de esa manera. Y ahí está utilizando tú pues esfuérzate. Ese pues es un conector de resultado o conclusión lógica. Y en el verso 3 nuevamente vuelve a utilizar ese conector de resultado o conclusión lógica. Entonces corrijo y voy haciendo mi bosquejo. Y pongo mi primer punto.
Tú pues, esfuérzate. Y pongo mi subdivisión, una idea secundaria. Las primeras divisiones siempre van a ser ideas principales, las segundas son ideas secundarias y puede ser que esas ideas secundarias tengan unas ideas terciarias. Entonces vamos a ir bajando en el nivel y haciendo la división hasta donde sea necesario. Tampoco vamos a meter muchas divisiones que sea imposible entender o desarrollar el estudio hermenéutico. Bueno, el punto 1, tú pues esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús, en el verso 1. Punto 1, tú pues esfuérzate. B, la segunda subdivisión, enseñando lo que has aprendido. Y ahí encontré también una subdivisión, enseñando lo que has aprendido a personas dignas de confianza. ¿A quiénes le va a enseñar? A personas dignas de confianza. Y otra subdivisión, enseñando lo que has aprendido a personas capacitadas en la gracia. Y aquí ya la idea va cambiando un poco, porque nos dice que se le va a enseñar a personas que son dignas de confianza, carácter. Las personas capacitadas en la gracia son personas salvas. La segunda división, recuerde, el conectivo de conclusión lógica o resultado, tú pues, soporta en el segundo punto. Idea principal, ¿qué debe soportar? A, sufrir como soldado. B, competir como atleta. C, trabajar como labrador. Y en cada uno de estos incisos encontré una subdivisión. En el inciso A, sufrir como soldado por agradar a su capitán. Sufrir como soldado no abandonando a su ejército. La recompensa y el cómo lo va a hacer. Y ese cómo es una condición, recuerda, es un conector de condición. Lo mismo hace en el ejemplo del atleta, en el inciso B. Vemos el punto 2, tú pues soporta competir como atleta, que se esfuerza para ganar el premio. Competir como atleta, que sigue las reglas. En el inciso C, tú pues soporta trabajar como labrador. Las subdivisiones para recibir un fruto y trabajar como labrador diligente. Si ustedes se dan cuenta, desde la división principal y las subdivisiones tienen la idea de formar una oración. Si lee la división principal, la subdivisión, y si ésta a su vez está dividida, tiene que formar una sola idea. Le leo el punto 1. Tú pues esfuérzate. Inciso B. Enseñando lo que has aprendido. Subdivisión. A personas de confianza. Si leo junto esto, va a formar una sola idea. Ponga atención. Tú pues esfuérzate enseñando lo que has aprendido a personas dignas de confianza. Es lo mismo en el segundo punto. Veamos con cuidado. Punto 2. Tú pues soporta. Inciso C. Trabajar como labrador. Subdivisión para recibir un fruto. Lo leo junto. Tú pues soporta trabajar como labrador para recibir un fruto. Esto hace que nosotros comprendamos mejor la idea, sea más clara, y también, si lo vamos a exponer, sea también comprensible para el escucha. Y el punto 3. El Señor te ayudará. Vamos avanzando bastante bien en nuestro recorrido hermenéutico y ya tenemos muchos elementos para hacer entonces ahora el cruce del puente de los principios teológicos. Ya hemos encontrado también principios teológicos como la gracia. Y vamos a encontrar otros principios teológicos ya en el punto 3. Y aquí debemos preguntarnos qué es lo que el texto enseñó originalmente
¿Y cuál fue la intención del autor? Primero, debemos descubrir el significado del texto en el contexto cultural de la audiencia. Y yo veo que Timoteo debe esforzarse porque ha recibido la gracia de Cristo Jesús, la salvación, y debe capacitar bien a personas dignas que puedan continuar con el ministerio del Evangelio de Cristo, porque tiene, por un lado, el desánimo de algunos líderes y por otro, las enseñanzas erróneas que les lleva a desviarse. Entonces debe poner mucha atención en aquellas personas que son salvas, que tienen esa gracia de Cristo y que son dignas de confianza. Los principios teológicos que debemos encontrar son aquellos que no cambian con el tiempo o situación. Si el autor escribió de esto en otra parte de su libro o en otro libro que haya escrito, esto puede apoyarnos para saber que es un principio que se debe enseñar. Debemos anotar la cita y también debemos ver si en la Biblia otros autores están tocando el mismo principio teológico. Y yo encuentro dos principios teológicos en estos 7 versos que nosotros tenemos en estudio. 1. Valorar la gracia de Cristo Jesús que nos lleve a esforzarnos a vivir en ella. Y segundo, necesidad de preparar a personas que tengan una fe real en Cristo. Personas nacidas en la fe, confiables y que sean capacitadas y tengan el corazón para enseñar a otros. Recibir la gracia de Dios y vivir en ella es algo que no ha cambiado, como también la necesidad de preparar con enseñanza verdadera a personas que sean fieles y que continúen enseñando, también no ha cambiado. Eso es un principio teológico que se puede aplicar aún el día de hoy. Ahora sí medimos la anchura del río para cruzar el puente de los principios. ¿Cómo lo hacemos? Viendo las diferencias entre la situación de los receptores originales con nuestra situación actual. ¿Y qué veo de diferencias? Bueno, el tiempo es otro tiempo, la cultura es diferente, las condiciones, porque ahí Pablo está encarcelado, aquí no es Pablo el que está hablando, nosotros tal vez no estamos encarcelados, no estamos a punto de morir, pero nosotros vivimos también persecuciones. La cultura es un poco más abierta hoy que en el tiempo cuando se escribió la carta. Aunque las personas están más dispuestas a oír, no siempre están dispuestas a recibir. Existen más facilidades ahora para la proclamación y hasta mayor conocimiento de la gente acerca de Jesús. Quiero que veamos esta nota. Antes de terminar, sería bueno que revisemos si los datos que hemos puesto antes son correctos. Creo que aquí ya estamos en posición para poder corregir algunas cosas. Quitemos lo que está mal o resumamos aquello que está muy extenso para que sea más concreta la idea. Revisemos a nuestro bosquejo, revisar si realmente es el flujo de pensamiento que estoy llevando. Todo esto lo tenemos que ver. Es importante detenerse porque recordamos lo que hemos hecho hasta el momento. Ok, entonces en este punto, con este respiro, pasamos al punto 4. Ahora sí, comprender el texto en nuestro contexto. Y ahora vamos a ver las situaciones parecidas. Igual hemos recibido la gracia de Cristo como ellos, una gracia para salvación. Hay mucha influencia de enseñanzas torcidas que se infiltran en la iglesia igual que en ese momento. Hay desunión, hay altivez y personas que se salen de la iglesia porque tuercen el camino. Por otra parte, igual existe la necesidad de ser ejemplo personal, como le estaba demandando Pablo a Timoteo y el ejemplo que dio Pablo mismo. Y debemos de ser entonces ejemplo en la gracia a los creyentes. Y también hay la necesidad de capacitar constantemente y de poner mucha atención buscando personas de fe
con cualidades espirituales y que tengan el conocimiento de las Escrituras para enseñar a otros. Esas son las similitudes. Entonces, ¿cuál sería el significado de ese pasaje para nuestros días? Leo 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento. Según mi estudio, para mí, valora la salvación que recibiste por gracia para que puedas enfrentar adversidades. Y debes preparar a líderes que puedan seguir enseñando de manera íntegra y sana la palabra que recibiste, sabiendo que tampoco para ellos será fácil. La aplicación específica la sacamos preguntando cómo los cristianos de hoy deberían aplicar esa palabra. Y en esto está el qué hacer y cómo hacerlo. De esta manera. Seguir el consejo de Pablo a Timoteo esforzándome, estando dispuesto a enfrentar dificultades. ¿Y cómo lo voy a hacer? Prepararé con más cuidado mi clase para hermenéutica, aunque la tengo que grabar y lleva demasiado tiempo. Sé que es por amor al que me dio su gracia y para enseñar a los que están mostrando y llevando este Evangelio de la gracia a otras personas. Una nota final hasta este punto. Ahora estamos en posibilidad de darle un título concreto a nuestro pasaje de estudio. Ahora podemos hacer una introducción y una conclusión cuando ya tenemos el bosquejo, y este va a ser el material final para formar un bosquejo de un mensaje que podemos nosotros compartir. Ahora, vea el bosquejo final. Como verdadero soldado de Cristo. Punto 1. Tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, enseñando lo que has aprendido a personas dignas de confianza y capacitadas en la gracia. Segunda división. Como verdadero soldado de Cristo, tú pues soporta sufrir como soldado para agradar a su capitán o a tu capitán, no abandonando tu ejército. Inciso B. Compitiendo como atleta que se esfuerza por ganar el premio y que sigue las reglas. Inciso C. Trabajar como labrador para recibir un fruto. Trabajar como labrador diligente. Y el punto 3. El Señor te ayudará. Ahora sí, puedes hacer tu introducción, puedes hacer tu conclusión. Tienes ahora los versos donde se encuentran estas enseñanzas y puedes compartir esta enseñanza. Además de esto, también puedes poner versos del mismo libro, de la misma carta, que estén soportando esta enseñanza. No muchos versos, pero 1 o 2 versos en algún punto para que refuerce tu enseñanza. Si se dieron cuenta, en el punto 2, tú pues soporta, inciso A, sufrir como soldado, y en la subdivisión puse por agradar a su capitán, es la segunda parte del verso. Y la segunda subdivisión, no abandonando tu ejército, es la primera parte del verso. ¿Por qué hice esto cuando lo ordené?
para que quedara igual que las otras ideas, compitiendo como atleta y trabajar como labrador, donde primero ponen la recompensa y después cómo lo debe hacer. En este caso, en el verso 4, primero venía cómo hacerlo y después venía la recompensa. Así que lo ordené para que los 3 puntos quedaran de esta manera. Es algo que también nosotros tenemos que ver si es necesario hacerlo para que nuestra idea sea más fácil de compartir. Finalmente, las referencias que hayas utilizado las vas a escribir al final, como yo te los muestro aquí. Esas referencias son para darle sustento a tu estudio hermenéutico y también darle el crédito a las personas que apoyaron ese estudio a través de sus libros o a través de sus ideas. Parece muy amplio lo que hemos hecho el día de hoy, pero no es tan amplio. Tu trabajo, siguiendo el formato que ya tienes en el grupo de WhatsApp, es trabajar sobre Segunda de Pedro y hacer lo que hicimos el día de hoy. Vas a tener que leer varias veces esa epístola. El pasaje que designamos lo vas a estudiar como hoy nosotros lo hicimos. Vas a hacer tu análisis gramatical, el análisis estructural de toda la epístola y también vas a ir encontrando el contexto del libro y el contexto específico del texto que estamos estudiando. Y entonces vas a comprender mejor cuál era el mensaje que los receptores originales recibieron y cómo nosotros podemos extraer los principios teológicos de ahí, pasarlo a nuestra circunstancia y entonces poder aplicarlo. Y algo más, cuando nosotros ya lo podemos aplicar, lo hemos entendido, es mucho más fácil también poder enseñarlo y transmitirlo a otro. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.